wants to think of me, just a distant memory for the 9 to 5s. Got so many enemies, think I was a Kennedy, but I'm still alive. For the night I saw my mother's scar. For the year I got my favorite scars. Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Embarrados, el podcast exclusivo sobre ciclocross de ciclismo de ayer y de hoy. Ya sabéis, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Qué difícil se hace poner un título a un programa y por eso al final decido poner tibones, genio y figura por todo lo sucedido este fin de semana, porque era el regreso de Tibones a las campas, porque el sábado hizo un carrerón y porque el domingo, como hacen los genios y las figuras, hizo una carrera totalmente al revés que hizo la del sábado. También tuvimos protagonismo de Lucinda Brand, que dobló esta vez. Decía, ¿os acordáis la semana pasada? Os contaba que había dicho Lucinda Brand que intentaría no doblar, pero es que aquí tenía que doblar sí o sí si quería seguir con el trofeo X2O, yo creo que lo tiene entre ceja y ceja de nuevo. Y ganó en el Koppenberg Cross y luego volvió a ganar en Lokeren. La verdad es que de forma bastante... Bueno, quizás el sábado con alguna dificultad más, pero el domingo sí que lo tuvo más fácil. Y luego también tuvimos otro protagonista que es Jorien Nieuwhuis, que hizo el domingo una de sus buenas carreras. Eso es un poco lo que luego os contaré. También pasaremos por la Copa de España, repasaremos qué pasó. Y en la actualidad, pues tenemos bastantes noticias. Algunas seguro que ya las conocéis. La primera, que es de impacto, es que Lars van der Haar se retira al final de temporada. Eli Iserbyt se ve obligado a posponer su regreso. Wout van Aert se deja ver en un Criterium. Una entrevista a Tibones justo antes de su debut. El muro de pago para ver carreras de ciclocross en Bélgica que comienza a preocupar, cosa que aquí ya hace tiempo que tenemos. El Koppenberg Cross, repasaremos, es una de las carreras más caras de organizar y es por una razón bastante sencilla que luego os explicaré. Una entrevista también a Sanne Cahn en su nuevo puesto de trabajo y luego protagonistas como Zoe Bäckestedt, como Ceylin Alvarado, Anna-Marie Wors, Tadej Pogačar también es protagonista del Embarrados y Tofi Bersink, que luego os diré por qué está este corredor africano aquí en los protagonistas. Pues eso es lo que viene ya a continuación. Nos subimos a la bicicleta y comenzamos a pedalear. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que tras este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y comenzamos la actualidad con esa noticia que yo creo que, bueno, fue de principio de semana, no sé si fue... no llego a entrar en el Embarrados anterior por poco, porque ya sabéis que normalmente grabo los lunes para tenerlo todo preparado para el miércoles, por si las moscas. Y es que Lars van der Haar se retira al final de temporada. A sus 34 años ha anunciado que esta temporada de ciclocross será la última en su carrera profesional. En un emotivo mensaje, el corredor de Valois Goldwyn Lions reflexiona sobre sus 25 años dedicados al deporte, agradeciendo el impacto que el ciclismo ha tenido en su vida, desde crear una familia cross hasta encontrar a su esposa y formar su propio hogar. Van der Haar explica que en el último año le resultó cada vez más difícil motivarse y exigirse en los entrenamientos, lo que le llevó a sospechar profundamente la decisión de retirarse. Tras un periodo de sentimientos mezclados, concluye que este último ciclo será una despedida especial, con el deseo de disfrutar cada carrera y dar las gracias a todos
los que le apoyaron. Dice en otra entrevista que hizo después que hace como 1 año y medio que se le pasó por la cabeza lo de dejar ya de ser ciclista profesional y que eso fue un duro golpe que tuvo que ir asumiendo. Le ha costado 1 año y medio decidirse, pero bueno, lo que suele pasar en el mundo deportivo, donde se tiene que estar al límite siempre, cada vez cuesta más exigirse, no solo ya en las carreras, que yo creo que al final es una exigencia que les gusta porque al final te estás divirtiendo compitiendo contra los otros, sino en el duro desempeño de los entrenamientos, la dieta y de esas exigencias al final que también te obligan a estar separado de tu familia. En su palmarés pues incluye 4 títulos de Países Bajos, de Elite Ciclocross, 2 campeonatos de Europa, la conquista de las 3 principales copas, es decir, la Copa del Mundo, Super Prestige y el X2O. Nunca ha logrado ser campeón del mundo élite, pero estuvo 4 veces en el podio de un mundial y ganó 9 pruebas de la Copa del Mundo. No está nada mal para Lars van der Haar. Lars van der Haar, aún en activo y próximo a convertirse en padre por segunda vez, destaca la satisfacción de haber logrado sus triunfos con esfuerzo y perseverancia. Se despide del ciclismo mirando al futuro, agradeciendo y decidiendo a terminar su trayectoria dejando huella en el deporte. Y ha dicho que sí que tiene planeado seguir vinculado al mundo del deporte. Yo creo que también al mundo del ciclismo, pero supongo que todo eso todavía lo tendrán que hablar. Y para cerrar el tema de Lars van der Haar, me quedo con un tuit que hizo en X, amantes del ciclismo, y que yo creo que es de una brutalidad aplastante, porque dice que Lars van der Haar es uno de los últimos corredores que todavía unían el presente con la generación de Sven Nys, Nils Albers, Kevin Powell, Klaas van Thorhout, Tom Meusen, Robert Peters, Phil Wasservall, Marcel Meissen, Gilles Aernouts, Stibar, Simuenek. Es decir, que fijaros qué nombres acabo de decir. Seguro que os han venido muchísimos recuerdos a los más veteranos del ciclocross. Seguimos disfrutaremos de Lars van der Haar hasta febrero, cuando se tenga que despedir. El que no sé si veremos es a Eli Servit, porque se ha visto obligado a posponer su regreso. Os conté, no sé si fue la semana pasada o hace 2 semanas, que en principio iba a volver el 11 de noviembre. Tenía pensado volver el 11 de noviembre. Pues las cosas no pintan bien para Eli Servit. El ciclista belga parecía estar recuperándose tras un periodo complicado en el que ya sabéis que se sometió a 2 cirugías por el estrechamiento de la arteria femoral, pero ahora sufre un nuevo dolor en la pierna izquierda. El director del equipo, Jürgen Mettenpingen, incluso teme por su temporada. Dice Jürgen, el dolor de Eli ha reaparecido en su pierna izquierda. Su circulación no es óptima y, según se informa, está experimentando un nuevo estrechamiento de la arteria femoral. Teníamos muchas más esperanzas que ahora. Esperamos que se librara de todo su sufrimiento, pero aún esto no ha terminado. Incluso se habla que podría no debutar este año y, cuidado, que también en una entrevista le preguntan si esto podría ser el final de la carrera deportiva, porque no se ve como una recuperación de Eli Servit. Jürgen Mettenpingen, por supuesto, dice que quiere ir paso a paso, que espera que no sea así porque Eli tiene 28 años y de momento debería tener mucho ciclismo en las piernas, pero veremos a ver si este año lo vemos competir. Yo creo que es un duro revés para el corredor, que ahora mismo, pues bueno, estaría en su salsa con estas carreras que se disputan antes de que lleguen los Van der Poel y Van Aert, si llegan, que esperemos que sí que lleguen, y estaría aquí, supongo, ya teniendo alguna que otra victoria. Y yo creo que también un duro revés para el equipo, aunque Van Thornhout se está multiplicando por 2 a la hora de obtener resultados para el equipo. Seguimos, Wout van Aert se deja ver en un criterium, lo digo por aquello de a ver cuándo vuelve. Aún se desconoce cuándo volverá Van Aert a la competición de ciclocross. Hizo acto de presencia en la tarde creo que fue el sábado o el domingo, en un criterium de despedida de Tim de Klerk. Y Van Aert dijo en ese acto: mis piernas están lo suficiente bien para un criterio, pero para un ciclocross de verdad todavía necesito entrenar un poco. Dice, todavía tengo algunos compromisos en las próximas semanas, y luego empieza el verdadero trabajo. Quiero esperar unas semanas antes de retomar el entrenamiento para ver cuándo conviene hacerlo. Además, se avecina una larga temporada de carreras, así que tenemos que planificar bien.
Bueno, yo supongo que al final, un poco antes de Navidad, veremos a Wout van Aert en las campas. Se está diciendo que quiere volver al Tour de Francia y que eso, pues claro, podía alargar lo que es la primavera, Tour, y supongo que eso al final también echan cuentas de la carga de días que puede tener el año que viene en ruta, que los años van pasando también y que al final por ahí también se suele decir que aunque quiera mucho el ciclocross, pues está muy enfocado en lo que es el tema de la ruta. Pero bueno, veremos a ver cuándo vuelve. Entrevista a Thibonés justo antes de su debut, el sábado. Thibonés a sus 22 años se muestra entusiasta y lleno de confianza de cara a la nueva temporada de ciclocross. Después de un complicado año en ruta, donde experimentó ciertas dificultades, para en ese regreso al barro significa retomar su verdadera pasión y, como él mismo dice, siente una gran motivación por competir, lo que toma como un indicio de que está preparado. En esta entrevista Ness reconoce la presión y los nervios que implica su papel como favorito, pero no lo ve como algo negativo. En lugar de entrar poco a poco, su objetivo es darlo todo desde el primer día, y la verdad es que así fue, especialmente en el exigente Koppenberg Cross, carrera que considera un monumento donde espera dominar, defendiendo títulos, incrementando su espectáculo y ambición para la temporada. Como mínimo el sábado, vuelvo a decir, lo consiguió. El joven belga no rehúye a las expectativas y quiere más victorias y progreso en su desarrollo deportivo. El entusiasmo de Ness queda reflejado en cómo afronta las preguntas de la prensa y el contacto con los aficionados, manteniéndose auténtico y cercano. Incluso señala con humor que entrenó para dominar, aunque reconoce que este tipo de afirmaciones pueden malinterpretarse en los medios belgas y flamencos, y la entrevista muestra a Ness como un deportista que disfruta de los desafíos y los momentos de presión y que está listo para tomar el liderazgo y dejar huella en el ciclocross profesional. Siempre hemos dicho, además, la carga del apellido, no hay que olvidarse de ella, que es una carga muy, 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 muy pesada. Pero de momento yo creo que lo lleva bastante bien, aparte de los enfados, que ya hablaremos de ellos del domingo. Y la siguiente noticia es lo del muro de pago para ver carreras en Bélgica. Os traigo esta noticia, pues me parece que también nos afecta, pues nosotros vemos la señal que al final emiten, ¿no?, desde Bélgica. Las operadoras de telecomunicaciones belgas Telenet y Proximus han puesto pues más de la mitad de las carreras de la temporada de ciclocross detrás de un muro de pago. Esto significa que los aficionados deberán pagar una suscripción de 19,99 euros al mes para Telenet o 14,99 euros por Proximus para ver en vivo muchas de estas carreras. Vaya, nosotros para verlas entre pitos y flautas está por ahí también la cosa, porque claro, te tienes que hacer de HBO Max y al final te sale por un pico, al final, para poder ver el ciclocross, que si no, pues eso, y además tienes que pagar el suplemento de ciclismo. Dice que, claro, estaban muy mal acostumbrados en Bélgica, porque hasta ahora, por lo que parece, todo era en abierto, pero esto se ha acabado. El muro de pago, dice, es una consecuencia necesaria debido al aumento significativo de los costos de los derechos de emisión y producción de las competiciones. Además, justifica la necesidad de encontrar un modelo sostenible para seguir ofreciendo la disciplina a los aficionados, dado que no es viable económicamente transmitirlo todo de forma gratuita en televisión en abierto. Está claro, los costes suben, a no ser que haya una subvención detrás de estas televisiones, de estas emisiones, pues al final todo pesa y está claro que hay que al final rascarse el bolsillo para poder verlo. Yo la verdad es que lo hago con gusto, es saber que tengo la tranquilidad de que durante toda la temporada de ciclocross voy a poder ver como mínimo pues esas carreras, todas las carreras importantes las voy a poder ver. Pues merece la pena. Yo creo que merece la pena al final hacer ese esfuerzo si te gusta el deporte. Y al final también lo hago todo el año. Estoy suscrito todo el año porque pues tengo que tener la posibilidad de poder ver todas las carreras en el momento que sea. Sobre todo que si no me pilla un directo, ¿no? Porque también podríamos intentar hacer aquello que no se tiene que hacer. Pero a mí lo que me interesa es muchas veces incluso ver carreras en diferido, porque no tengo tiempo y por eso me merece la pena al final pagar una suscripción, como estábamos haciendo, como estoy haciendo, ¿no? ¿Qué más? Hablando también de dinero, el Koppenberg Cross, una de las carreras más caras de organizar, con gastos que alcanzan más de $500,000 de euros. En general, los precios de organizar una carrera van desde los 250.000 a 500.000 euros. Eso es lo que vale una carrera en Bélgica.
Gran parte de los costos provienen de la logística necesaria para el evento, como la provisión de infraestructura en un área que es sin servicios, además de premios, tasas de organización y otros gastos operativos. Y fijaros lo que cuentan, que esto os lo he puesto tal cual, he cogido la traducción y la he metido aquí porque me parece alucinante que se monte un ciclocross donde se monta el Koppenberg Cross. Dice: un granjero de Rottenlemberg trae sus vacas al pasto, recoge temporalmente el alambre de espino y entonces podemos empezar a montarlo todo. Es decir, está ahí el Koppenberg, al lado tienen la montaña, viene un pastor, pone allí las ovejas, las vacas. Supongo que las vacas también les cortará un poco la hierba que hay y les quitará el alambre que tienen que tener para que las vacas pasten. Y a partir de ahí empiezan a montar lo que son todas las estacas y toda la señalización del circuito. Dice: es una zona sin enchufes ni agua corriente, nada de nada, y donde nuestro proveedor Plantex comienza el periodo de montaje y desmontaje de 3 semanas, colocando un camión lleno de placas de acero para formar la base y estabilizar todas las carpas de público, big prensa y entrevista. Fijaros, 3 semanas antes están montando todo lo que es el escenario, Los equipos de televisión en el terreno para proteger el suelo en las zonas donde desplegamos nuestros vehículos. Es decir, que también tienen que poner placas para poner las televisiones y todo. Montaje, brutal. Dice: la financiación depende mucho del patrocinio y las entradas, aunque estas no han subido mucho en precio a pesar de la inflación. La Koppenberg no es la carrera más cara del calendario, ya que algunas de la Copa del Mundo tienen costos todavía mayores debido a las tasas y los premios altos impuestos por la UCI. Eso ya también lo hemos hablado, ¿no? Que ser de la Copa del Mundo te llega casi a multiplicar por 2 lo que serían casi los costes de tener la carrera. Bueno, yo creo que son cosas que viene bien saberlas y recordarlas, sobre todo por aquello que cuando uno paga una entrada para ir a entrar a una carrera de estas, pues que sepa por qué está pagando una entrada, ¿no? Entrevistas a Nekán en su nuevo proyecto. Tras 16 años en el ciclocross profesional y tras retirarse en febrero, ha comenzado, como ya os dije hace una semana o 2, una nueva etapa como coach en el equipo SD Works, acompañando jóvenes talentos como Blanca Bas o Marie Reiber. Kahn explica que su pasión por el ciclocross la llevó a compaginar su trabajo de organizadora de carreras con este nuevo rol, que le permite disfrutar de un entorno profesional y una metodología centrada en el trato personal. La verdad es que la hemos visto, no sé si visteis algunas imágenes. Yo vi las del Koppenberg, la de Koppenberg Cross no, creo que fue en Lokeren, que estaba allí en la zona de boxes, de bicicletas, y estaba dando instrucciones, animando, y ahí estaba haciendo también esa parte de coach. Kahn destaca la importancia de una orientación profesional, señalando que las entrenadoras requieren atención específica para potenciar sus puntos débiles, algo más fácil en un equipo reducido. Remarca también que su experiencia analizando carreras como ciclista ahora le sirve para ayudar mejor a las chicas, reconociendo rápidamente errores y transmitiendo ese conocimiento. Durante su primer día como coach en Noveriche, vivió el desafío de guiar a Blanca Bas, identificando líneas en el circuito y asesorando sobre la presión de las ruedas. Y Kahn advierte que el papel de coach exige desarrollo y aprendizaje continuo, ya que no siempre es fácil saber qué instrucciones dar en pleno esfuerzo. A pesar del estrés inicial, Kahn terminó el día disfrutando de su nuevo papel y convencida de que toda su experiencia en los distintos equipos y circuitos pueden ahora transmitirla directamente a las corredoras, ayudándolas en una evolución dentro del ciclismo profesional. Y ya no me extraña porque la carrera que le salió a Blanca Bas ese día en Overijse no fue la mejor, y eso que comenzó bien. Recordad que comenzó delante y luego se fue apagando. Luego os contaré algo más de Blanca. Seguimos. La temporada de CX de Zoe Bäckstedt va a retrasarse, ya que se comunicó que estando entrenando se hizo 2 pequeñas fracturas en mano y muñeca. Y ella añadió, de lo que estoy segura es que el casco me salvó la vida. Se ve que se pegó un buen ostión, la de Zoe Bäckstedt, y casi ni lo cuenta. Bueno, veremos. Dice 2 pequeñas fracturas. Se le veía como bastante animada. Yo no sé cuánto puede tardar en ponerse al día, pero la verdad es que va a ser otra de esas corredoras que la vamos a echar en falta, porque es que en el ciclismo ahora mismo femenino estamos echando en falta a Fem Van Empel, que no esté del todo bien. Ahora a Zoe Bäckstedt la echaremos en falta, y como ahora voy a decir, Annemarie Worst, Telin del Carmen Alvarado, son corredoras que ya deberían estar y no están.
Hablando de estas dos últimas, de Anna-Marie Wors y Ceylin del Carmen Alvarado, pues no se las espera hasta más allá de diciembre. Ceylin tenía previsto volver en Tabor el 23 de noviembre, pero no va a ser posible. La verdad es que han dicho que se va a retrasar un poco más porque todavía no está recuperado. Y Wors sigue recuperándose de la caída en el Seaman Lady Tour, donde se rompió la clavícula y varios tendones del hombro. De momento, sin fecha de vuelta para Anna-Marie Wors y también se le echa de menos. Y dos últimos apuntes más en la actualidad, y esta semana también tenemos que hablar de Tadej Pogačar porque al corredor esloveno le gustaría hacer ciclocross, pero su equipo no se lo permite. Tadej Pogačar fue campeón de Eslovenia de ciclocross en 2019, su primera temporada como profesional en carretera, y luego participó en 2 ocasiones en el ciclocross de Ljubljana, capital de su país, ganando uno de ellos cuando ya había ganado el Tour, una prueba organizada por un club de su fundación para apoyar la disciplina en su país. La verdad es que tendría mucho morbo también, ¿no? Volver a ver a Tadej Pogačar, no sé, en una prueba de la Copa del Mundo, allí pegándose de hostias con Van der Poel y con Van Aert, ¿no? ¿Os lo imagináis? Sería muy divertido, pero parece que el equipo no se quiere arriesgar a que le pase cualquier cosa. Y la última, también tenemos que celebrar que la semana pasada, por primera vez en la historia, un corredor africano, a ver si lo digo bien, Tofik Beshir, nacido en Etiopía, se llevó una carrera UCI Ciclocross, en concreto la Major Taylor Día 2, que es una carrera C2 que se disputó en Estados Unidos. Ya llevaba 2 segundos puestos en carreras anteriores y el año pasado se había llevado algunas primeras victorias como corredor africano, pero en junior. La verdad es que ha sido, pues, no vamos a decir una sorpresa, pero sí es algo a mencionar, ¿no? Que como mínimo, por primera vez, un africano se ha llevado una carrera de la UCI internacional. We march through fire on this land, our hearts and souls in tight command. With every step we make a stand, together we rise, it's grand. Y estamos ya en modo carreras y tuvimos sábado y domingo. El sábado tuvimos el Koppenberg Cross, ya lo hemos dicho unas cuantas veces, carrera mítica. El circuito, ya comenté en la previa en Šašták, ya sabéis que en Šašták de momento estoy haciendo todas las previas de todas las carreras de ciclocross, simplemente tenéis que pasaros por las notas de este episodio, veréis que hay un enlace que pone Šašták, le dais, os suscribís y os llegará directamente a vuestro email la previa para estar informados al día de todas las carreras. Pues como dije, ya comenté en esa previa que había llovido y estaba todo pues bastante pastoso. Eso hizo que hubieran algunos resbalones, que fuera una carrera muy lenta y que las vueltas, sobre todo en categoría femenina, se hicieran eternas. En hombres, os recordamos que era el debut de Thibonés, siempre existía la duda de cómo iba a estar. Él dijo que venía muy fuerte, el padre también dijo que venía muy fuerte, que venía con ganas de ganar y se despejó rápido esa duda. Antes de eso, un apunte, porque hubo, yo creo que un resbalón importante y es el del Tom Aers, que la verdad es que está teniendo una negra cada semana. Cuando se iba a poner primero, me parece en ese momento su compañero de equipo, Víctor Van de Putte, y él iba a adelantarlo y en ese momento resbala, se cae y vaya, entre que se levanta y no se levanta, perdió la estela de los corredores y la verdad es que luego le costó un mundo poder remontar, aunque fue remontando, pero ya sin posibilidades de ganar. La primera vuelta, como dije, tuvo diferentes protagonistas, uno de ellos Víctor Van de Putte, que suele salir muy bien y que luego se suele desinflar, pero esta vez no le pasó, es decir, no pasó que se desinflara, la verdad es que al final hace una carrera buenísima. También hubo un momento de gloria para Bud Jansen, que ya os lo había dicho, no sé en qué otra carrera, que salía por ahí también bastante fuerte, hasta que comenzó a comerse el barro, se pegó un par de leñazos importantes y tuvo que abandonar al final con dolor en la pierna. Y finalmente el último protagonista de esa primera vuelta fue Cameron Mason, que pasaba primero en esa primera vuelta, en la segunda subida, porque la primera es la que se hace de inicio del Koppenberg, en la segunda pasa por delante de Ness y la verdad es que yo pensaba pues que Cameron Mason al final se desinflaría y la verdad es que no fue así.
Pero bueno, tampoco tuvo más historia la carrera, porque después de esa primera vuelta, Ness lo pasa a Cameron Mason y luego pues ya fue una exhibición del corredor. Me recordó a la carrera, creo, de hace 2 años, si mal no recuerdo, donde también hizo una exhibición absoluta. Dominio, saber controlar los tempos, se le vio muy dominador, muy controlador de la carrera y no se dejó agobiar por Mason, que le fue guardando la distancia, pero no tuvo ningún peligro en ningún momento. También le ayudó algún que otro patinazo de Mason, que se fue al suelo, y eso hizo que perdiera también un poco de distancia. Pero vaya, podemos decir, dentro de lo que cabe, porque es el Koppenberg Cross, que Thibaut Ness ganó con facilidad. Es decir, que podemos decirlo. Segundo fue Cameron Mason, su mejor resultado desde el principio de 2024, es decir, que comienza a recordar al Mason de esa época, aunque luego os diré una falquita de la siguiente carrera. Tercero, Pim Rohan, cuarto podio consecutivo, la verdad es que está teniendo un inicio de temporada muy bueno. Cuarto, Victor Van de Putten, uno de sus mejores resultados, quedó segundo en Essen, pero sin esta participación, por tanto también sumando resultados interesantes. Como dice el Nils, el Van de Putten separado, no el Van de Putten junto, que ese es Nils. Y quinto, al final, Ton Aers. Sexto, Lars van der Haag, en un circuito que le viene muy bien, pero ya sabemos que no está a tope de forma. Séptimo, Gerben Kuipers, que estuvo en algún momento en quinto. Y yo pensé, ya está, esta es la reacción, ya ha vuelto por sus fueros. Pero bueno, la verdad es que luego no lo acabo de conseguir, pero bueno, séptimo puesto en Koppenberg Cross, no está nada mal. Octavo, Joris Nieuwenhuis, que la verdad es que se le hizo larguito, sobre todo el Koppenberg en algunos momentos, pero bueno, ahí acabó octavo. Noveno, Lies Van de Putte y décimo, Vincent Meusen. Quiero apuntar también que Milde Stringer, con problemas mecánicos, lo vemos subiendo el Koppenberg a pie en el segundo paso, tiene que abandonar la carrera, y yo lo tenía puesto como uno de los corredores que podía estar luchando por el top 5 y, si me apuráis mucho, incluso por un podio, porque es un corredor que se le da muy bien subir. La verdad es que mucha mala suerte. Problemas mecánicos también para Jetse Mitchell cuando estaba luchando por la tercera plaza, ojo, y al final los salva, pero al llegar es decir, salva esos problemas técnicos, pero al llegar al Koppenberg tiene la rueda clavada y ahí se acaba ya la carrera para él. Luego tuvo otro resbalón más, al final acaba en la posición número 14, pero mucha mala suerte también para Jetse Mitchell, que también está haciendo un inicio de temporada muy chulo, muy bueno, y que estaba en ese momento luchando por la tercera plaza. Michael Van Zorenhout no estuvo en carrera en ningún momento y al final hizo lo más sabio, que fue abandonar y guardar fuerzas. Eso es lo que hizo, desapareció. Lo vimos pasando en esa primera vez por el Koppenberg pegando unos chepazos increíbles y yo decía, se va a romper la chepa. La verdad es que vaya, fue una imagen un poco así como surrealista. Y nada, todo ello al final demuestra lo duro que es esta carrera. No sé si es una de vuestras carreras favoritas o no, la verdad, la mía no lo es, no sé. No le veo un encanto especial. Yo creo que, a ver, tiene gracia verlo subir por el Koppenberg, pero luego el circuito creo que, bueno, depende mucho de la técnica de bajada, sobre todo, y si está como ahora resbaladizo, pues todo depende también un poquito de la suerte. No sé, para mí no es uno de mis circuitos top, como una carrera para ver una carrera emocionante. Eso no quiere decir que no se pueda dar una carrera emocionante en el Koppenberg, pero vaya, no me gustan más otros circuitos. Pero bueno, sobre gustos, si queréis me lo podéis comentar en los comentarios. En mujeres comenzó la carrera con sorpresa, pues a mitad de la primera vuelta Fem Van Empel se baja de la bicicleta y abandona. Había comenzado la carrera en primera posición. Algún que otro resbalón, perdió algunas posiciones, nada grave, vaya, pero al entrar en la zona de cambio, se bajó y nos dejó helados. La verdad es que fue una cosa bastante así inesperada. Solo iba diciendo que no con la cabeza, que no y que no. Iba diciendo con la cabeza. El comunicado del equipo más tarde decía que había enfermado durante la semana y que no se sentía bien y que tenían que evaluar cuándo podría volver. La verdad es que no pinta bien el inicio de temporada de Fem Van Empel. Lo que pasa es que también el año pasado teníamos muchísimas dudas sobre su rendimiento. La cuestión es que a lo mejor no tantas como este año, ¿no?
y al final consiguió los objetivos. Bueno, veremos a ver lo que pasa la semana que viene. Será interesante, bueno, la semana que viene no, este fin de semana en el Campeonato de Europa, si participa, ¿vale? Que yo espero que sí, que con una semana de descanso pueda participar, pero bueno, veremos a ver. A partir de ese momento, a partir del abandono de Fem Van Empel, parecía que Sara Casasola tenía un buen día. Un resbalón inoportuno hace que pierda bastante tiempo, que ya no supo recortar, también, lo que os digo, parecía que tenía buen día, se resbala y al final pierde posiciones y se queda la carrera entre dos corredoras, Lucinda Brand y una sorprendente Celia Guerin. La francesa hizo una carrera brutal, apretando mucho a Brand, que no podía cometer fallos, o Guerin la pasaba literalmente, y en la última vuelta, de las 4 que dieron, hubo un poco de emoción, la verdad es que se tiene que decir. Guerin se acercó mucho, pero Brand tiró de experiencia, de buen saber hacer, y sobre todo a la hora de hacer trazadas que otras no hacen, para ir más rápido y conseguir la victoria final. Al final no pasó apuro, solo fue en un momento dado del circuito. Victoria para Brand, en ese momento tercera de 4 y primera en el Koppenberg Cross, por eso estaba también súper contenta porque no lo había conseguido. Yo creo que es una de esas muescas que uno tiene en el cinturón. Segunda, Celia Guerin, 19 años, y su mejor posición élite había sido 14 en Benidorm del año pasado. Por tanto, un salto brutal. Vamos a ver en alguna otra aparición que tenga Celia Guerin, a ver cómo lo hace. A lo mejor en el Campeonato de Europa ya os digo que me parece que se ha apuntado a intentar revalidar el título sub-23, que no se ha apuntado en la carrera élite. Eso es lo que ha decidido ella. Por tanto, tendrá que ser de aquí 2 semanas cuando volvamos a verla. Tercera, Sara Casasola, que ya lo he comentado, tuvo que luchar mucho con Hélène Clausel por esa tercera plaza. Cuarta, Hélène Clausel, que sigue muy regular, aunque está yo diría que es la mejor posición esta, la cuarta del año. Por tanto, buena carrera. Quinta, Inde van der Heyden, aguantó bien para ser el circuito que es. Sexta, Mandine Müller, 19 años recién cumplidos. Siempre es una corredora que siempre ha estado a la sombra de Guerin. Y pues yo creo que también otra de esas sorpresas agradable en esta carrera y su mejor puesto en élite en terreno belga. Antes había sido 14 en la Copa del Mundo de Besançon el año pasado. Por tanto, otro nombre a apuntar, a ver si la vamos viendo. Séptima, Kiona Craven, que se le da muy bien esta carrera. Lleva 4 años seguido haciendo top 8. Octava, Amandine Fouquenet, de menos a más. Empezó como un tiro y se fue difuminando. La verdad es que le pasó factura el Koppenberg. Novena, Manon Baker, que empezó la carrera como suele hacerlo, yéndose al suelo. Yo esta chica no lo entiendo. También tiene bastante mala suerte. Décima, Denise Betsema. Si aquí no funciona, poco creo que podamos verla. Es decir, que es un circuito que se le da muy bien. Pero bueno, hizo un top 10. En el puesto 11 quiero también remarcar Marion Renaud-Berry-Belor, porque se pasó media carrera en el suelo, no abandonó y continuó luchando y al final acabó en la posición número 11. Y en la posición 13 Blanca Bas, que seguía sin carburar. En este momento no tenía la información que luego sí que tuve en la siguiente carrera, que es el Lokeren, y por tanto os la contaré allí. El domingo estábamos ya en el trofeo X2O de Lokeren y en hombres sale muy rápido Nils van de Putte, como suele ser habitual en él. El que sale muy retrasado es Tibones, también Cameron Mason, los protagonistas del sábado, cosa rara. Michael Van Zolenhout se une a Van de Putte y abren hueco los dos. Lauren Swick es el que intenta cerrar el hueco y se separa del grupo, es decir, que se quedan los 3 delantes. Nils Van de Putte hace un cambio de bicicleta y deja solo a Van Zolenhout con Swick persiguiéndolo. Y en la vuelta 3, todo eso era la vuelta 3. Y aquí Tibones empezamos a ver que se queja de algo. Entra en boxes y cuando sale parece que el manillar no está centrado. Una cosa de esas, de lo más raro. Se baja, lo pone bien, vuelve a montar y vuelve a demostrar su enfado. Lo adelantan muchísimos corredores. Casi se podría decir que tenía la carrera perdida. Pero bueno, siguió. En la vuelta 4, Joris se pone en modo persecución, se separa del grupo, caza a Van Zolenhout y se pone primero. Y llegará también Nils van de Putte por detrás. Nils pasará 31 segundos, recuperando 6 segundos en esa vuelta. Parece que, oye, si le dan un poco de tiempo, incluso podría llegar. En la quinta vuelta, de las 9, acelerón de Van Zolenhout y Van de Putte sufre y Tibones vuelve a quejarse en boxes. Cambio de bicicleta de Van Zolenhout, se queda solo Joris y además, pequeño fallo que hace que el hueco se hace más grande. Ahí está el momento justo donde se decide la carrera. Es en el cambio de bicicleta de Van Zolenhout, cuando quiere remontar otra vez y llegar a la